Un saludo muy especial para cada maestro de escuela sabática, quienes día tras día estudian la palabra de Dios y al mismo tiempo la guía de estudio de la escuela sabática. Ellos se preparan para que cada sábado puedan enseñar de forma sistemática y bosquejada en su clase de escuela sabática. Este video tiene el propósito justamente de ser una herramienta para fortalecer aquel trabajo arduo que tienen los maestros de escuela sabática. Así que bienvenidos a este video y bienvenidos al repaso de la lección a través del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Esta semana estamos estudiando la lección número 7, titulada Motivados por la Esperanza. Y el versículo para memorizar está en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. Y la palabra de Dios dice así: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quienes hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vamos al primer paso de este bosquejo. Motiva. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias sobre la segunda venida de Cristo solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos, hay un aproximado de 300 referencias del regreso de Cristo. Imagínense, quiere decir eso, que uno de cada 25 versículos hace mención de esta promesa bíblica. En el repaso de esta semana, examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos. Y al mismo tiempo estudiaremos cómo podemos prepararnos para ese gran acontecimiento. Vamos para el segundo paso, que es el explora. El explora está dividido en 3 subtemas: la esperanza de su regreso, la esperanza y William Miller y la esperanza en la profecía. En el primer subtema, la esperanza de su regreso, hemos visto que la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso y esperado por muchas personas, tales como por ejemplo Juan Wycliffe, quien fue el traductor de la Biblia de latín al inglés. Por otro lado, Calvino, un hombre protestante que fue un referente en esta área. Y entre otros también reformadores y mártires. La venida de Cristo era un acontecimiento de esperanza. La pregunta sería, ¿por qué? Porque la venida de Jesús era el fin de la enfermedad, era el fin del sufrimiento, de la muerte, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Además, era el fin de la pobreza, de la injusticia y la opresión. Y también era la esperanza bienaventurada. Así lo registra Tito en el capítulo 2, versículo 13 en este libro. Es por eso que la segunda venida de Cristo era la mayor y más grande esperanza que las personas tuvieron a lo largo del tiempo de la historia. Sin embargo, en el siglo XIX sucedió un letargo espiritual. Los predicadores populares empezaron a enseñar que Cristo vendría a establecer un reino terrenal, y después de que Cristo vendría, entonces ocasionaría 1000 años de paz. Fue así como entendieron también los discípulos cuando Cristo vino por primera vez. Los discípulos creyeron que Jesús iba a venir a instaurar un reino terrenal y a libertar de la esclavitud romana. No habían entendido que Cristo estaba viniendo para libertar de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Cristo venía a instaurar un reino celestial más que terrenal. Es por eso que el mensaje de la venida de Cristo debería llamarnos a vivir una vida piadosa, una vida en luz y no una vida
en la oscuridad como si fuese de noche. El segundo tema de nuestra lección tiene que ver con la esperanza y William Miller. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe que está solo en Cristo, por ejemplo, Lutero fue usado para redescubrir esta verdad que estaba en la palabra de Dios. Ahora Dios estaba utilizando a un agricultor sencillo, pero sincero de corazón. Este hombre era William Miller, o también llamado Guillermo Miller, para redescubrir la verdad sobre la segunda venida de Cristo. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Un Dios amoroso había dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes y finales de esta historia. Miller comprendió que la mejor manera de entender las profecías es permitir que la palabra de Dios se explique a sí misma, se interprete a sí misma. Es por eso que cuando se estudia el Apocalipsis, por ejemplo, encontramos a la misma Biblia explicándose. Cuando la Biblia habla de bestias, por ejemplo, está representando a reyes o reinos. Esta referencia está en Daniel capítulo 7, 17 al 23. Cuando la Biblia habla de vientos, estaría representando destrucción. Esto según Jeremías 49, 36. Cuando la Biblia habla de agua, representa pueblos o naciones. Esto según Apocalipsis 17, 15. Cuando la Biblia habla de mujer, está representando a la iglesia. Esto según Jeremías 6:2, Efesios 5:22 al 32. Así que Miller, después de un estudio ácido y profundo, fue comprendiendo que la Biblia es su propio intérprete. Y Dios era tan amoroso y misericordioso que había dado luz suficiente para que toda persona que va a la Biblia pueda comprender la Biblia siempre y cuando la palabra de Dios sea estudiada de forma profunda y diligente. En la sección 3 estudiaremos acerca de la esperanza y la profecía. Mientras Guillermo Miller estudiaba las profecías, concluyó que si Dios tiene un calendario divino para el principio y el fin de esta historia, entonces también Dios tiene un calendario donde indica que la segunda venida de Cristo tendría que darse. Entonces Miller aceptó la creencia popular que la purificación del santuario, según Daniel 8:14, era la purificación de esta tierra mediante el fuego. Eso indicaba que Miller estaba comprendiendo que cuando Cristo venga por segunda vez, purificaría esta tierra. Comenzó a estudiar entonces el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, y Guillermo encontró mucha similitud en los mensajes que estaba estudiando en el libro de Daniel. A medida que Miller fue estudiando el capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel, fue comprendiendo esta profecía amplia, que es los 2300 días. La única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin comprender era la de los 2300 días justamente. Por ello, un ángel tendría que ayudar a interpretar a Daniel esta profecía grande. Fue allí cuando el ángel menciona las 70 semanas que están determinadas o cortadas. Estas 70 semanas, el inicio de estas 70 semanas, sería el punto de partida del cumplimiento y desarrollo de los 2300 días. Miller, en el estudio, acuñó justamente a la interpretación de la profecía de día por año. Un día equivale a un año. Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurriría entonces 69 semanas proféticas. Estas 69 semanas multiplicadas por 7 serían 483 días. Y según la interpretación de Miller, 483 días, un día por año, serían 483 años literales. El decreto se expidió justamente después de 3 decretos
se concretó en el tercer decreto y está registrado en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 al 13. Y fue allí en el año 457 cuando comienza a desarrollarse la profecía o las 70 semanas. Al mismo tiempo, empieza el punto donde las 2300 días o 2300 años comienzan a desarrollarse. Estos 483 días o años literales terminarían entonces en el año 27 después de Cristo. Quiere decir que desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo habría justamente los 483 días o años literales, que serían las 69 semanas. Esto indica que queda todavía una semana sin haberse interpretado. Esta última semana entonces estaría enfocada y dedicada también al cumplimiento de la profecía mesiánica. A la mitad de esta 70 semana, de la semana número 70, Cristo fue crucificado. Daniel 9:27 dice que a la mitad de esta semana el Mesías sería crucificado. Esta semana finaliza justamente en el año 34 después de Cristo, cuando el Sanedrín, los judíos, rechazaron completamente al Mesías y su salvación. Y fue allí en el año 34 cuando comienza el evangelio para los gentiles. Y fue también en el año 34 donde el diácono Esteban, un hombre muy piadoso, fue apedreado por los judíos. Fue entonces esta la interpretación de Miller de haber comprendido las 2300 tardes y mañanas o días o 2300 años literales, partiendo desde el año 457 a.C. Esta fue la forma como Miller, después de un estudio profundo, dio algunas conclusiones. Y aun cuando su primera y segunda interpretación fue el resultado de un chasco, el aporte de Miller, el estudio de Miller fue el fundamento principal y un gran aporte para que esta profecía pueda ser comprendida por el resto de los cristianos protestantes y por el resto de los adventistas que tendrían que venir. Vamos a nuestro tercer paso del MEAC, aplica. Y hay 3 preguntas para reflexionar después de este estudio de la lección de escuela sabática y del estudio de la Biblia. La primera pregunta reflexiva es, actualmente, ¿en qué o quién está tu esperanza? Probablemente de muchos, la esperanza puede estar cimentada en un líder espiritual, un líder social, un líder político tal vez. O tal vez su esperanza esté colocado en algún bien material, en algún trabajo, en algún recurso. Recuerde que la mayor y más grande esperanza que tuvieron los mártires, los reformistas, los protestantes, fueron justamente la segunda venida de Cristo. Esta debe ser nuestra mayor esperanza también. La segunda pregunta para reflexionar es, ¿cuánta profundidad y constancia tiene en el estudio diario de la palabra de Dios? Guillermo Miller, un hombre con poco estudio y preparación, pero un hombre piadoso y sincero, Dios le utilizó para que pueda interpretar la palabra de Dios. Usted, ¿cuánta importancia, cuánta firmeza está dando al estudio de la palabra de Dios? En tercer lugar, ¿conoces profundamente las profecías? ¿Estás estudiando asiduamente estas profecías que nos revelan los acontecimientos del tiempo del fin? De alguna manera, estas profecías nos advierten y nos preparan para los tiempos difíciles. Y por último, ¿está compartiendo usted esta esperanza que ya conoce? Vamos al cuarto paso del MEAC. Crea. Tenemos que tomar 3 decisiones importantes después de este estudio de la lección. Número 1, coloque una vez más toda su esperanza en la venida de Cristo. No hay mejor futuro que el que Jesús promete.
En segundo lugar, profundice su estudio diario de la Biblia. Este estudio y esta comunión nos sostendrá en la crisis venidera. Y en tercer lugar, estudie las profecías con más constancia, de forma más continua, y comparta estas lindas verdades a las personas que no conocen. Es así como hemos llegado a la parte final de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática, esperando que haya servido para bosquejar el estudio de esta semana y al mismo tiempo para puntualizar los temas resaltantes que tenemos que compartir a nuestros alumnos en la clase de Escuela Sabática. Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz sábado!